oído y la faringe se forman del primer y segundo arco faríngeo. Entonces, a partir de ahí es que empieza su desarrollo, y cualquier anomalía en el desarrollo de los primeros arcos faríngeos entonces se va a ver involucrado en el desarrollo de tanto de lo que es el oído y la faringe. Un caso particular tiene la membrana timpánica, el cual esta membrana timpánica va a tener tres orígenes embrionarios. Va a tener un origen tanto del conducto auditivo externo, que va a dar origen a lo que es el ectodermo, la caja timpánica, que va a dar origen a lo que es el endodermo, y lo que es la parte media de la membrana timpánica, una capa fibrosa que va a dar origen al mesodermo. Entonces tenemos el conducto auditivo externo. Entonces el epitelio, ¿qué epitelio es el conducto auditivo? Estratificado, granizado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a recubrir la parte de la membrana timpánica. Tiene un origen ectodérmico. Este es el oído medio, que tiene un epitelio respiratorio, que es cilíndrico ciliado, ¿sí? Y una parte media de esta membrana timpánica que va a tener, son fibras circulares y radiales. Si tengo acá mi membrana timpánica, va a tener fibras circulares y radiales, ¿ya? Pero esto es importante porque no toda la membrana timpánica tiene esta capa fibrosa, esta capa media, ¿ya? Esta capa media está carente en la pared superior de la membrana timpánica, lo que va a dar lugar a lo que es la pars flácida. ¿Por qué? Porque no tiene esa resistencia de la membrana timpánica, y la pars tensa, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque nosotros al visualizar la membrana timpánica vemos que en la pared superior hay una retracción de la membrana timpánica, mientras que en los tercios anterior e inferior tiene un poco de resistencia y es un poco más salida, mientras que en la pared superior se va a ver un poco metida, un poco retraída esta membrana timpánica, ¿ya? Eso es importante porque al hablar yo de fisiología, de la ventilación del oído medio, en la pared superior va a haber una retracción de esta membrana timpánica cuando hay falta de ventilación. Entonces eso es muy importante porque nosotros podemos ver si es que hay una falta de ventilación o no, ¿ya? Cuando yo hablo del oído medio, tengo martillo, yunque y el estribo, con el músculo del martillo y el músculo del estribo. Entonces, hasta aquí tienen un origen, ¿sí? Y hasta aquí otro origen, ¿ya? Esto está inervado por el quinto y esto está inervado por el séptimo par. Bien, entonces, martillo y yunque viene del primer arco faríngeo y el estribo viene del segundo arco faríngeo, al igual que el nervio del músculo del estribo y el nervio del músculo del martillo, ¿ya? Quinto y séptimo par craneal. ¿Saben cuál es el séptimo par, cierto? Muy bien. Anatomía del pabellón auricular es bastante fácil, yo creo que no nos podemos detener aquí. La inervación, igual el pabellón auricular. ¿Por qué cuando yo manipulo el oído, exactamente lo que es la membrana timpánica, me desencadena tos? ¿Por qué? Porque el décimo par tiene una inervación, por lo tanto, si yo estimulo ese décimo par, me va a desencadenar la tos, por el estímulo básicamente por el décimo par, ¿ya? Igual, aquí, el facial, recuerden lo que es el síndrome de Reis-Hahn. ¿Qué consiste? Vesículas, lesiones, parálisis. ¿Por qué? Porque está agarrando el ¿qué par? El séptimo par craneano, ¿cierto? Facial. Muy bien. El oído externo. Este oído externo normalmente tiene una curvatura. Esa curvatura es importante, ¿por qué? Porque dentro de lo que es la fisiología me va a permitir que las ondas que se transmiten en forma circular llegan hacia el pabellón auricular. Este pabellón auricular me va a dar la orientación espacial de dónde están viniendo las ondas sonoras. Si yo tuviera una alteración después de que yo pude aprender a escuchar, a localizar el sonido, y tengo una alteración, ya sea una cirugía del pabellón auricular, y se modifica estos surcos del pabellón auricular,
el paciente en un inicio va a tener una alteración, va a tener problemas para localizar la dirección del sonido. Entonces, el pabellón auricular es muy importante porque me va a dar la ubicación espacial de dónde provienen esos sonidos. Los sonidos vienen en forma de ondas, ¿no es cierto? Una vez que llegan aquí al pabellón auricular, comienzan a tener un sonido lineal. Y eso es muy importante porque para que llegue y tenga movilidad hacia la membrana timpánica, el sonido tiene que ser en forma lineal. Entonces llega hacia los surcos y comienza a tener refracciones lineales. ¿Bien? Entonces quedamos que para yo poder visualizar la membrana timpánica tengo que traccionar el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás. ¿Por qué? Porque yo puedo de esa forma tener una posición horizontal y visualización de la membrana timpánica. Esto también vemos de que la pared externa, un tercio externo de este manejo auditivo es cartilaginoso y por lo tanto yo puedo manipularlo, puedo movilizarlo. Y los dos tercios van a ser óseos, eso sí es difícil poder movilizarlos. Bien, entonces hasta aquí es lo que es oído externo. Oído medio viene desde la membrana timpánica y caja timpánica, todo lo que hay en el interior. ¿Ya? En la caja timpánica tengo una porción. Esto, lo que representa la membrana timpánica, esto llámese es mesotimpánico. ¿Ya? Todo esto es mesotimpánico. Lo que se encuentra por encima del borde superior de la membrana timpánica vamos a llamar lo que es ático o porción epitimpánica. ¿Ya? Y lo que está por debajo, porción hipotimpánica. Hay ciertas estructuras que tenemos que conocer a que se encuentran por encima de la membrana timpánica, como es la parte del martillo y parte del yunque. También es importante que a este nivel de la membrana Charpel es el origen de los colesteatomas, en el cual generalmente la mayoría de los colesteatomas se originan en esta parte y se van hacia la porción apical y me destruyen el tejido, me destruyen el hueso a nivel epitimpánico. ¿Ya? Hay una destrucción de este hueso que viene a ser lo que es el ático, perdón, lo que es el techo de la caja timpánica, ¿ya? Lo que es el escudo o escudo. Hay un martillo, el yunque y el estribo. Miremos que estos huesecillos están suspendidos en unos ligamentos, en el cual lo mantienen como títeres a lo que son los huesecillos y me permiten, esos ligamentos suspensorios de los huesecillos me permiten cierta movilidad. Entonces, esta membrana timpánica tiene ciertas estructuras. Vemos que el mango del martillo está en contacto directo con la membrana timpánica, incluso algunas veces protruye la membrana timpánica. Tenemos el rodete fibroso de Herlach, que no es más que un engrosamiento de esta membrana timpánica para poder adherirse al hueso del temporal, ¿ya? Es rodete fibroso de Herlach, o lo que es el ánus. En una porción anterior vemos lo que es el triángulo luminoso, que no es más que la posición de la membrana timpánica y la refracción de la luz que va a tener, ¿ya? Cada membrana timpánica tiene un brillo especial. Nosotros siempre tratemos de ver este brillo en todas las membranas timpánicas. Esto me indica que tiene una posición adecuada y una refracción de la luz adecuada. La integridad de la membrana timpánica es muy importante. Algunas veces cuando la membrana timpánica es muy transparente se puede visualizar un halo negruzco en la porción anterior. Eso es el reflejo de la trompa de Eustaquio que se encuentra en la pared anterior de esta caja timpánica. Esto igual ya como esquema, igual vemos el triángulo luminoso, vemos lo que es el mango del martillo, aquí vendría a ser la pars flácida y eso es la pars tensa. Acá tenemos lo que es el ánulus de la membrana timpánica. Y esto es como normalmente se ve una fotografía. Tenemos el mango del martillo, tenemos el triángulo luminoso, tenemos aquí lo que es la trompa de Eustaquio, la porción un poco más oscura que es la sombra que produce. Esto, perdón, es la articulación incudo-estapedial, la porción del yunque con el estribo. Vemos aquí, no sé si se ve, aquí hay como una retracción de esta membrana timpánica ante el huesecillo, ante el martillo. Entonces, esta es la retracción normalmente que se suele ver en la membrana timpánica. Esto vendría a ser lo que es la pars flácida y esto es lo que es la pars tensa. Pero, disculpe, ahí la trompa de Eustaquio es lo de la derecha, ¿no? Esto. Bueno.
Ahí. ¿Ves? Y esto es la porción posterior, donde es la articulación del yunque con el estribo. Bueno, esta es una fotografía. No suelen verse algunos oídos así, algunos que sí son muy transparentes, sí se puede visualizar ciertas estructuras. Pero esto es una foto del libro, así de que para términos académicos sí me sirve bastante poder visualizar ciertas estructuras. No siempre van a ver, cuando hagan su otoscopía van a poder visualizar esas imágenes. Martillo, que tiene su manubrio, que este es el mango del martillo, que es la que se adhiere hacia la membrana timpánica. La articulación con el yunque va a tener dos ramas, una rama corta y una rama larga. En la rama larga se va a tener la carilla articular con el estribo. El estribo tiene dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, y esta es la platina del estribo. ¿La platina del estribo dónde va? A la ventana oval. ¿Qué parte? A la membrana de muy bien. Esa es igual una visión de la membrana timpánica. La porción anterior de la membrana, ese es el músculo del... ¿Esto qué hueso? ¿Qué huesecillo es? De martillo. Y este es un músculo del... del martillo. En la porción posterior tenemos un nervio. ¿Qué nervio es? El séptimo par, que tiene una de las ramas, que es la cuerda del tímpano, que atraviesa la caja timpánica. Si yo tengo una circunferencia y una línea que atraviesa eso, nosotros le llamamos cuerda, ¿cierto? Esta cuerda atraviesa esta circunferencia, bueno, no exactamente por la mitad, pero sí atraviesa lo que es la membrana timpánica y se va hacia donde está la cuerda del tímpano. Ese músculo que está diciendo el martillo es el tensor del tímpano. El músculo tensor del tímpano. ¿Ya? Bien, entonces aquí tenemos lo que es epitimpánico con los ligamentos suspensorios del martillo y el yunque. En la porción inferior tenemos la área hipotimpánica, tenemos la vena, el golfo de la yugular. Bien. Entonces, como un esquema para poder yo entender estas estructuras, tenemos que la caja timpánica es una caja, no exactamente como tal, pero va a tener 6 caras, una porción anterior, una porción posterior, el techo y el piso. ¿Ya? Imaginémonos que esta es mi caja timpánica, este es un oído derecho, es decir, mi membrana timpánica está allá, aquella pared, esta es mi pared, ¿qué vendría a ser? Mi pared medial, ¿ya? Ese es el tímpano, esa es mi pared medial, pared anterior, posterior, techo y piso, ¿ya? Entonces, allá está mi membrana timpánica, allá está el músculo del... ¿Con quién? Con el martillo, el yunque, que es una porción aquí, esto es de aquí a aquí, esto es mesotímpano, ¿no es cierto? ¿Sí? Por encima del mesotímpano se encuentra el epitímpano, se encuentra parte del martillo, la cabeza del martillo, y parte del yunque, ¿no es cierto? Yunque, martillo, yunque. Lo que pasa es que esto es mi mesotímpano. Simplemente mesotímpano es una ubicación directa. Hay estructuras que se encuentran por encima y estructuras que se encuentran por debajo. Martillo, o sea, el martillo se encuentra tanto en el mesotímpano como parte del epitímpano, ¿ya? O sea, sobresale hacia el cuarto piso, ¿ya? Martillo, yunque y el estribo se encuentran aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. En la pared anterior, ¿qué se encuentra allá? No, pasando la carótida. ¿Por qué estructuras hay ahí, en esa pared? La trompa de Eustaquio, que viene ¿de dónde? De la nasofaringe. ¿Qué más se encuentra? El músculo del... se va hacia allá. En la pared anterior se encuentra el músculo del... ¿Qué se encontraba en la pared anterior? El tensor del tímpano, ¿ya? Entonces, en la pared anterior se encuentra la trompa de Eustaquio y el músculo del martillo que se va de esta pared hacia allá, ¿ya? ¿Qué más? Y la arteria carótida que se encuentra por delante. La articulación, no se olviden de la articulación temporomandibular, ¿ya? En la pared posterior, ya, el músculo que va hacia el de aquí, allá. ¿Qué músculo?
El músculo del estribo. ¿Qué más? Pasándolo por ahí. Tubular no, tubular se encuentra abajo. ¿Qué más? Si es que viene el aire de allá, de la nasofaringe, ingresa por la trompa de Eustaquio, ventila el oído medio y se va, ¿qué está detrás del oído? Las mastoides. Entonces hay una comunicación entre el oído medio y la mastoides. Ese es mi oído medio y detrás se encuentra la mastoides. Entonces, ¿cómo se llama esa comunicación? Adictus adanctum, ¿ya? Entonces hay una comunicación entre lo que es el oído medio, que el aire circula, hay rutas de ventilación en el oído medio y se va hacia la mastoides. Entonces este es el adictus adanctum. ¿Qué más se encuentra? ¿Qué más? Viene el aire, ventila y se va hacia la mastoides. ¿Qué más? Se encuentra el... La cuerda del tímpano viene de posterior y atraviesa. ¿Qué más? ¿Qué más venía de la pared posterior? El nervio facial, ¿ya? Que va a dar unas ramas, tanto lo que es la cuerda del tímpano y el nervio del músculo del estribo. Bien, y hay una porción que hace un poco de prominencia en lo que es el canal semicircular lateral. Bien, acá se encuentra lo que es la ventana oval y la ventana redonda. ¿Y qué hay detrás de esta pared? ¿Qué se encuentra? El promontorio. ¿Por qué es el promontorio? ¿Por qué es el promontorio? ¿Quién sabe qué es el promontorio? Es el caracol. Lo que es el caracol. Hasta aquí es oído medio. Entonces, si yo atravieso esta ventana oval, ¿sí? El ligamento de Rudinger, es lo que decía que la platina se encuentra sobre la ventana oval. Si yo atravieso esto, estoy entrando hacia el oído interno, lo que es básicamente el caracol. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, a nivel del oído interno se encuentran dos estructuras, en el cual va a derivar dos funciones. Uno que tiene que ver con la parte auditiva y otro que tiene que ver con la parte del equilibrio. ¿Sí? ¿Quién se encarga del equilibrio? Y los canales semicirculares, ¿ya? Entonces, si entramos al oído interno, básicamente vamos a hablar de lo que es la parte vestibular y lo que es la parte auditiva. Ventana oval, ventana redonda, ¿ya? Esto en teoría viene así, pero normalmente esos tienen sus 2 vueltas y media, ¿ya? Si yo lo desenrollo, voy a tener esto, lo que es, ¿cómo se llama? Hay una rampa que hay aquí. Rampa. ¿Ya? Entonces, si yo lo desenrollo, voy a tener una rampa vestibular, una rampa hispánica, que comunican ambos a través de... ¿Cómo se llama esto? El hipotrema, ¿ya? La comunicación de esta rampa vestibular con la rampa timpánica se da lugar en el hipotrema. ¿Qué líquidos hay ahí dentro del oído interno? Perilinfa, ¿ya? Peri, lo que está afuera, y aquí se encuentra endolinfa, ¿ya? La perilinfa es rico ¿en qué electrolito? Claro. No. Potasio, calcio, magnesio. Sí. Sodio. Bien. Eso es importante porque tiene que haber cierta energía para que tenga un potencial de acción entre esta diferenciación de electrolitos entre la rampa vestibular y la rampa ocular. Bien. Entonces, ¿sí? Entonces, hasta aquí entendemos, ¿no es cierto? Membrana timpánica, martillo y un estribo. Y ese estribo hace una acción de pistón sobre la rampa vestibular a través de esta membrana de ligamento de Rudinger, en cual se realizan movimientos hacia adentro
y el líquido que se encuentra aquí va a tener un movimiento ondulatorio, llega hasta el hipotrema, y luego aquí va a tener una función como de escape a través de este tímpano secundario sobre la ventana redonda, ¿ya? Entonces básicamente lo que es la ventana oval produce movimientos sobre la rampa vestibular, ¿ya? Aquí se encuentra lo que es la rampa coclear, se encuentra el órgano de Corti, ¿ya? Este órgano de Corti va a tener membrana basilar, membrana... ¿cómo se llama? Esta es la membrana basilar de la rampa media, la rampa... membrana basilar. Y aquí se encuentra la membrana tectórica. Y sobre esta se encuentran unas células, las células ciliadas internas y las células ciliadas externas. Actualmente se siguen haciendo estudios acerca de estas células ciliadas. No se llega del todo, pero se dice que sí, hay ciertas evidencias de que estas células ciliadas externas se anclan sobre la membrana tectórica y las células ciliadas se encuentran flotando ahí en el espacio subtectorial, ¿ya? Bien, entonces tenemos aquí mi membrana basilar y mi membrana de Reisner, ¿ya? Mi membrana tectoria, células ciliadas externas, células ciliadas internas y la ligamento espiral con las células de sostén. Bien, entonces, ¿en qué consiste lo que es la fisiología? Hay tres puntos, lo que es la mecánica coclear, la micromecánica coclear y la transducción. Es decir, que el sonido llega a través de ondas, es un efecto mecánico que llega hasta el oído medio, y el oído externo es quien se encarga exactamente de lo que es la cóclea, de transformar esta energía mecánica simplemente de ondas, de movimientos. Se encarga en que el cerebro, cómo recibe toda esta información, porque finalmente quien escucha es el cerebro. Pero para que llegue al cerebro necesita una información a través de estímulos eléctricos. Entonces, básicamente la cóclea es quien se encarga, y exactamente eso, las células ciliadas que se encargan es de transformar la energía mecánica, porque hasta acá todo es una acción mecánica, y transformarlo en una energía eléctrica, ¿ya? Entonces, la micromecánica coclear es esto, es el movimiento de esta ventana oval, genera un movimiento de ondas, genera un movimiento, un vaivén en lo que es la membrana basilar y la membrana de Reisner. ¿Y esto qué hace? Comienza a tener movimiento sobre las células ciliadas externas. Esta contracción de estas células ciliadas que están ancladas sobre la membrana tectoria, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? A través de esta pectina, de este músculo de la contracción, hace que se acerque la membrana tectoria. Y este acercamiento de la membrana tectoria, movimiento, células ciliadas externas, células ciliadas internas, este movimiento genera una microcorriente, ¿ya? Entonces, este movimiento, esta micromecánica, porque ya es un movimiento mucho más fino, genera una corriente subtectorial de esta endolinfa que es rica en potasio, ¿no es cierto? Entonces, esta endolinfa que hace, estimula las células ciliadas de las células ciliadas internas. Este estímulo de estas células ciliadas, ¿qué hace? Hace que comience a ingresar potasio, ¿ya? Este potasio comienza a producir una despolarización de la célula y comienza a liberar neurotransmisores como el calcio y el glutamato, ¿ya? Entonces, esta liberación es que se transformó a través de esta despolarización, de este movimiento, de esta onda subtectorial, comienza a despolarizar y enviar estímulos eléctricos, ya lo que es básicamente el octavo par craneal, ¿ya? Este octavo par craneal tiene unos ganglios a nivel del órgano de Corti, que es el ganglio de Corti. De ahí pasa al tronco encefálico, asciende por el tronco encefálico a nivel hipotalámico y se va hacia la corteza auditiva, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas?
No es tan fácil. Tiene muchas partes complejas, pero básicamente ustedes tienen que leer, tienen que reforzar una parte de lo que es la fisiología, pero al menos para que tengan cierta idea de qué consiste la micromecánica, qué consiste la transducción de señales, es decir, la conversión de una energía mecánica a una energía eléctrica. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? No, pero claro. Muy bien. Esto es lo que les decía. Este es el oído medio, el conducto auditivo externo, la caja timpánica. No necesariamente es una caja, no es como un cuadrado. Tiene una, se logra visualizar aquí lo que es la membrana timpánica. Tiene la porción epitimpánica, el escudo, acá se ve parte del yunque. ¿Y esto qué es? ¿Qué vendría a ser? Esto es lo que es ya oído interno. ¿Esto qué sería? Acá tenemos una rama, dos ramas, y aquí hago como que quiera dar una vuelta. Esto es lo que es el oído interno. Esta es la región vestibular. Tenemos acá un canal semicircular, otro canal semicircular, y esta es probablemente la primera vuelta. Este es el promontorio, ¿ya? Y a nivel vestibular yo puedo evidenciar lo que es el conducto auditivo interno. ¿Qué es el conducto auditivo interno? Si tengo mi cóclea, es esto. Conducto auditivo interno esta es la región vestibular que les dije que estamos viendo, y a partir en este corte yo puedo visualizar una rama que viene del sistema vestibular y otra rama nerviosa que recoge toda la información auditiva de la cóclea. Entonces se unen los dos y van a formar lo que es el conducto auditivo interno, por el cual atraviesa el octavo par craneal, atraviesa el nervio vestibular, atraviesa el facial, vestibular y circular. ¿Ya? Bien. La parte vestibular, cuidado. Para que yo pueda saber cómo me encuentro ubicado espacialmente, ¿qué órganos necesita para llevar esa información al cerebro? ¿A través de quién? ¿A través de quién? Hay un sistema propioceptivo en el cual los ligamentos, tanto del tendón de Aquiles como a nivel cervical, me dan una información muy ubicada. Es decir, si mi cabeza se está yendo hacia adelante o mi tendón de Aquiles se comienza a elongar, entonces me da una información espacial muy ubicada. Eso es el sistema propioceptivo. ¿Qué más? El sistema auditivo, el cual me da la información que el sonido viene de acá constantemente, porque me ubico espacialmente. Y la parte visual, en el cual yo puedo visualizar las paredes, igual me da orientación espacial. Eso llega al cerebro, pero también necesita una información de cómo me estoy movilizando. Entonces, si es que hay movilización lineal, vertical o horizontal, llega a través de unos receptores. Es como que yo tengo un vaso de agua y dentro tengo unas bolas. Si es que este vaso lo muevo hacia diferentes posiciones, las bolas se van a ir igual en contraposición del cual yo hago, ¿no es cierto? Si yo lo muevo aquí o hacia aquí, las bolas se van a ir para atrás, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre acá en estas células. Hay unas células que se encargan, estamos hablando ya del sistema vestibular. Entonces, si yo hago un movimiento hacia la dirección del quinociclo, va a ser movimientos excitatorios. Si yo hago movimientos en posición opuesta al quinociclo, van a ser inhibitorios, ¿ya? Estos son captados a nivel del nervio vestibular, son inhibitorios, ¿ya? Pero no todos los movimientos van a ser lineales, ¿no es cierto? Este es el utrículo y el sacro se encuentran en esta posición. Movimientos horizontales y movimientos verticales, ¿ya? Si yo me desplazo en línea horizontal, me desplazo en línea vertical. Esos son captados tanto por el utrículo y el sacro. Pero no todos los movimientos son lineales, hay movimientos que son angulares, es decir, si yo me lateralizo hacia un lado, hacia atrás o hacia adelante, esos van a ser captados por el sistema de los canales semicirculares. Si yo tengo acá un canal semicircular, un utrículo y el sacro, entonces por a través, acá también se encuentran estas células ciliadas y pasa líquido. Este líquido, de acuerdo al movimiento que yo haga, hay un canal que es el lateral, un posterior y uno anterior. Si es que es un canal posterior, ¿no es cierto? Si encontramos a este nivel. Si yo hago este movimiento hacia atrás, va a estimular el canal semicircular posterior. Entonces va a entrar líquido y le va a dar información qué movimiento realizó
cuerpo, ¿ya? De acuerdo al canal que yo hago, que es el canal semicircular posterior, ingresa la endolinfa, estimula estas células ciliadas aquí en el sitio, igual le da la información hacia dónde se movió o hacia qué lado se movió, dependiendo si se mueve hacia atrás o hacia el lateral o anterior, ¿ya? Eso es básicamente lo que es el sistema vestibular, cómo funciona. A través de aquí, se va desprendiendo lo que son la patología a través de los otolitos que van a salir del ventrículo y van a ingresar a estos canales semicirculares y va a haber una sobreestimulación, ya sea derecho o izquierdo. ¿Dudas, preguntas en lo que es fisiología vestibular? Más o menos claro. Muy bien. Ok, nariz. ¿Cómo se llama entonces esto? Ese es ventana redonda. Estos son los circulares. Permíteme. Aló. Porque lo conocemos de la pared lateral. Y los senos paranasales. ¿Ya? Y esa arteria septal a nivel anterior se une y va a formar un penacho, un plexo, que junto con la arteria etmoidal, perdón, la carótida interna, va a formar la oftálmica. Esta oftálmica, un poco más anterior, va a formar dos ramas, una la etmoidal anterior y la etmoidal posterior. La etmoidal anterior igualmente se une con este penacho del esfenopalatina y va a formar lo que es el plexo de no sé, vamos. Plexo de ¿ya? Entonces, las epistasis vienen por qué arterias. Vienen dado por las arterias de la esfenopalatina y la anterior. Los sangrados posteriores vienen de qué arterias. No. Sangrados posteriores significa a ese nivel. ¿Qué arteria es? La esfenopalatina, exactamente. Entonces los sangrados posteriores son de la esfenopalatina y las anteriores son del peso de Kieser. Ya, entonces, carótida interna, arteria maxilar. De la maxilar van a haber dos ramas, la palatina y la esfenopalatina. ¿Ya? Va a dar la arteria septal y las turbinales. Básicamente la septal es la que va a formar el peso de Kieselbach junto con la etmoidal anterior, que es rama de la carótida interna a través de la oftálmica y la etmoidal anterior.